ahora sí está ya con nosotras Olga Rodríguez. Olga, ¿qué tal estás? Muchas gracias por atendernos. Un placer, Marina. Oye, un placer tenerte aquí, sobre todo dado el trabajo que tienes, el trabajo que tenemos por delante que estábamos comentando. Hoy vamos a hablar de la victoria de Donald Trump, de esa segunda victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Vuelve a ser presidente. Primero de todo, quiero preguntarte si te lo esperabas y cómo recibiste tú también la noticia. A ver, me lo temía. Existían grandes posibilidades de que pudiera ganar y de hecho me sorprendían algunas crónicas que daban prácticamente por seguro que iba a ganar Kamala Harris. Mm, Pero bueno, al mismo tiempo, aunque me lo temía, siempre existía la expectativa, ¿no? Estados Unidos es un país muy grande eh, y las encuestas son fallidas muy a menudo, precisamente porque hay muchos votantes que a veces votan, a veces no. Y también porque hay un voto oculto a Trump, ¿no? Esa vergüenza que hay por parte de algunos electores que prefieren ocultar a los encuestadores su voto real y que sin embargo luego lo sí. depositan en la urna. Pero bueno, era algo que podía ocurrir y ha ocurrido. Ahora toca momento de análisis. Hay muchas cosas que decir y que analizar y que pensar al respecto, ¿no? Y en estas últimas horas, en ese análisis del que me hablas, ¿qué has podido reflexionar tú sobre esta victoria de Trump? Esta victoria además que, como hablábamos ayer, viene de un momento en el que ya se sabe quién es Donald Trump, porque al principio había gente que le podría comprar el discurso y creérselo todo de asaltar los cielos, de cambiarlo todo, de todo por los estadounidenses, pero realmente Donald Trump ya ha pasado por la Casa Blanca y ahora le han vuelto a dejar su confianza después de todo lo que ocurrió durante su mandato y después, con todas las denuncias y con todos los juicios que aún tiene pendientes. Sí, podemos decir que más que Donald Trump ha ganado, que ha ganado evidentemente, Kamala Harris ha perdido. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que reflexionar también sobre qué ha ocurrido en el lado demócrata para que Trump haya podido ganar. Yo hace un par de semanas escribía un análisis hablando, bueno, de cuál era la apuesta de la campaña electoral demócrata en Estados Unidos, que decidió presentar su apoyo a la impunidad de Israel y a las masacres de Israel como un mal menor frente a Trump y que de hecho la mayor baza eligió que su mayor baza fuera que enfrente estaba Trump. No quisieron hacer una campaña electoral valiente y de hecho bueno, pues quedará en los anales de la historia el apoyo a un genocidio en curso en tiempo real, lo que ha contribuido a crear desafección en las bases demócratas, que han visto cómo Kamala Harris presumía y compartía escenarios en mítines con Liz Cheney o incluso el ex vicepresidente republicano Dick Cheney, que fue uno de los grandes impulsores de la invasión ilegal de Irak y de las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Dick Cheney ha apoyado a Harris y Harris ha querido presumir de ese apoyo. Ante ello, la escritora y pensadora Naomi Klein decía el otro día algo que destacaba yo en ese artículo y que me parece muy interesante, ¿no? Ella decía: creo que Harris está llevando a cabo una campaña extremadamente arriesgada y peligrosa porque está intentando ganar sin las bases y está enviando un mensaje a esas bases. Les está diciendo: lo siento, estoy más interesada en gente como Liz Cheney o Dick Cheney y en conseguir votos republicanos que en escuchar a la gente palestina, musulmana, árabe, a la izquierda en general, a las fuerzas pacifistas. Y remataba a Naomi Klein diciendo: ella nos ha dicho que somos irrelevantes y Trump nos dice que nos va a acorralar. Y me parece una buena definición, porque realmente es verdad que Kamala Harris eligió dejar al margen a las bases. Contaba con que iban a elegir ese mal menor ante el temor a Trump y, Sí. sin embargo, ha habido bases del Partido Demócrata y votantes habituales del Partido Demócrata que se han sentido muy despreciados. Hay que tener en cuenta que incluso en las bases del Partido Demócrata hubo un movimiento llamado el Movimiento por el Voto No Comprometido, que pedía a Harris un compromiso por un alto el fuego permanente en Gaza y un embargo de armas. Ella no solo no quiso adquirir ese compromiso, no quiso eh, desviarse de la línea de Biden ante Israel, sino que incluso durante el Congreso del Partido Republicano, Demócrata, perdón, este verano, el único veto que hubo fue el veto a las voces palestinas y a la gente del voto no comprometido. Es decir, por el escenario de las minorías pasaron todo tipo de minorías, hubo todo tipo de voces, menos estas. Esto ha sido el mensaje que una y otra vez Kamala Harris ha elegido. Hubo un día en un meeting que hubo una protesta mientras ella hablaba
de algunas personas que defendían el derecho de la población palestina y ella les dijo, callaros que estoy hablando yo, ¿no? Claro. Y claro, pues ciertos sectores de las bases se preguntaban, muy bien, estás hablando tú, pero ¿estás escuchándonos? Ante esto, Bernie Sanders, que como sabéis fue Sí. candidato en primarias en su día y que una y otra vez el establishment del Partido Demócrata lo ha dejado al margen, hacía una reflexión también en la misma línea y decía, no debería sorprendernos que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. Mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo de Estados Unidos está enfadado y quiere un cambio. Y tiene razón. Y añadía también, hacía referencia a la continuación de la defensa de Israel y los envíos de armas a Israel en pleno genocidio. Esto es algo que está aquí y que probablemente ha dejado a mucha gente sentada en el sofá sin ir a votar, o incluso también ha habido un porcentaje de gente que ha elegido una tercera opción, o incluso ha habido votantes demócratas, es decir, votantes que en otras ocasiones votaban demócrata, que en esta ocasión han votado a Trump. Es terrible, pero es así. La desafección existe y ante eso ha habido una campaña electoral demócrata que no se ha interesado por las bases y que incluso ha lanzado un mensaje de no me interesáis. ¿Cuál es la opción del Partido Demócrata? Porque claro, lo han fiado todo a Kamala. Es verdad que Bernie Sanders, pues al final, también por edad y porque ha tenido muchos intentos y al final, como decíamos, pues nunca ha acabado saliendo a flote. ¿Qué le queda al Partido Demócrata ahora? Porque hay voces que ya están enterrando a Kamala Harris políticamente diciendo que ella ya no va a ser la opción. ¿Hay algo en el Partido Demócrata que pueda dar cierta esperanza o no? Bueno, yo creo que deberían hacer un análisis profundo, veremos qué es lo que hacen. Bernie Sanders llamaba a eso, lo que él remataba su comunicado de ayer diciendo, tenemos que analizar todo esto Sí. y tenemos que reaccionar y tenemos que movernos. Estad pendientes, terminaba diciendo, ¿no? Haciendo un llamamiento pues, a ese sector progresista, lo que en Estados Unidos se conoce como el sector progresista del Partido Demócrata, que podríamos llamarlo como el ala de la izquierda del Partido Demócrata. Una y otra vez es muy interesante, y esto lo están señalando ya muchos analistas de diferentes tendencias en Estados Unidos, hemos visto cómo un patrón de comportamiento, ¿no? Los mismos consultores y políticos que dentro del Partido Demócrata atacaron a Bernie Sanders en 2016 y evitaron que ganaran las primarias para impulsar a Hillary Clinton, que luego perdería ante Trump. Posteriormente obligaron a todos a apoyar a Biden contra Bernie Sanders en 2020 y luego lucharon para mantener a Biden hasta el final. Recordemos que hasta antes de ayer nos aseguraban que a Biden no le ocurría nada, a Sí. pesar de que había imágenes y capítulos en los que claramente cualquier espectador podía ver que al presidente de Estados Unidos le ocurría algo, ¿no? Y fue muy curioso observar cómo la misma gente que negaba, incluso afirmaba que determinadas imágenes reales eran fakes, 48 horas más tarde, cuando ya no era sostenible aquello, afirmaban que efectivamente lo mejor que podía ocurrir es que Biden se fuera porque tenía algunos problemas de salud y que llegara Kamala Harris. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Hay una especie de voluntad de huida hacia adelante una y otra vez. Vimos que la estrategia de la campaña electoral de Hillary Clinton no funcionó ante Trump. Y sin embargo, lo que eligió el Partido Demócrata del Establishment para la campaña de Kamala Harris fue algo muy parecido. Es decir, línea muy oficial, muy statu quo, no introducir ni un mensaje transgresor y ni siquiera saliéndose de algo tan terrible como el apoyo a un país que está cometiendo un genocidio en curso, Claro. sin mencionar ni una sola vez el tema de sanidad pública para la gente más necesitada, por ejemplo, ¿no? En fin, con una serie de discursos que a muchos sectores de la población estadounidense les resultan los discursos, les parece que son los discursos de la élite, del statu quo, lo Claro. mismo de siempre. Si vimos que no funcionó con Hillary Clinton, ¿por qué en esta ocasión se ha elegido una estrategia similar? Es lo que se preguntaban muchos analistas en estas últimas 24 horas. Y la respuesta puede ser que, bueno, es que probablemente el Partido Demócrata, el establishment, no tiene voluntad todavía de querer un cambio que suponga mover los cimientos del neoliberalismo y del belicismo estadounidense en el que se ha sentado ese país, sobre todo en los últimos 15 años. Entonces tienen que pensar qué país quieren, porque si quieren el país de siempre, pues
probablemente, esperemos que no, dentro de 4 años haya otro candidato u otra candidata que elija nuevamente una estrategia de campaña electoral similar, lo que probablemente los colocará de nuevo en un riesgo grande de perder ante el candidato Claro. que haya republicano. Justamente hablábamos antes que uno de los errores probablemente fue esta cosa que veíamos que era igual en muchas cosas o muy similar como era el caso de la relación con Israel, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Pero ahora que ha ganado Donald Trump, ¿en qué situación deja eso a Gaza y al pueblo palestino? Porque evidentemente había similitudes, pero es verdad que parece que la política de Trump va a ser bastante más agresiva y bastante más cómplice con el genocidio de Israel. No sé cómo lo ves tú, que sabes mucho más acerca del tema. Trump siempre ha sido como presidente apoyó a Israel, cerró filas con Israel. El Partido Republicano también lo ha hecho siempre. No hay grandes diferencias a lo largo de estas últimas décadas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ambos reciben mucha financiación de los lobbies pro-israelíes y ambos han tenido una línea que ha facilitado la extensión de la ocupación ilegal israelí y la impunidad israelí. Ahora bien, Biden ha sido probablemente el presidente de las últimas décadas más pro-israelí, superando incluso a otros presidentes, ¿no? Como Reagan, por ejemplo. Eh, Trump, durante su mandato, eh, trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, lo que era un indicativo claro del reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, a pesar de que las resoluciones de Naciones Unidas indican que Jerusalén es enclave internacional o Jerusalén este pertenece al territorio palestino. Jerusalén este, de hecho, es un territorio ocupado ilegalmente por Israel. Trump también afirmó que los Altos del Golán, ocupados ilegalmente por Israel desde 1967, son territorio israelí. Y Trump presentó un plan que lo llamó el Acuerdo del Siglo, que básicamente era terminar de vender a los palestinos, reconociendo bueno, pues la mayor parte del territorio ocupado por Israel en Cisjordania como territorio israelí. Ese acuerdo no se produjo, pero conocemos muy bien cuál es la línea de Trump, que es la defensa de la impunidad. Veremos, porque también Trump al mismo tiempo es un tipo que a veces ha sido impredecible, pero la línea de defensa de Israel, tanto por parte de Biden-Harris como por parte de Trump, es esta. A partir de ahora, a mí me preocupa un poco estos próximos 75 días, ¿no? Siempre que hay un contexto de guerra, un contexto de conflicto, un contexto de invasión, lo que sea, en este caso estamos ante masacres en curso, limpieza étnica y exterminio en Gaza, tenemos por delante 75 días que siempre son como un limbo, ¿no? Porque Biden es presidente saliente, Trump toma posesión en enero. Suelen ser en estos escenarios periodos en los que se aprovecha para rematar, para terminar de hacer el trabajo. A ver qué hace la administración Biden al respecto, porque casi ya no salen los medios, pero en el norte de Gaza hay una campaña de exterminio Claro. actualmente. Por lo tanto, y en definitiva, Trump pues continuará con la misma línea de la administración Biden con respecto a Israel y puede que incluso se guarde alguna sorpresa. Él presume de ser un gran amigo de Netanyahu, le invitó a su rancho en julio cuando Netanyahu fue a hablar al Congreso, donde le aplaudieron los republicanos y también muchos demócratas. Y ayer Netanyahu celebró la victoria de Trump, de su gran amigo, Sí. diciendo que ahora se comenzaba una nueva fase para Estados Unidos y para Israel. Fue de los primeros, de hecho, en felicitarle, junto con Víctor Orbán, de los primeritos en ponerlo. Exacto, dijo, tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y un poderoso compromiso renovado para la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. Es una gran victoria con verdadera amistad, Benjamin Netanyahu. Claro. Te comentan por aquí también por el chat, se ha hablado mucho de la abstención, ¿no? Y del no votar, que también ha tenido un peso importante en estas elecciones. ¿Hasta qué punto ha influido a la abstención y hasta qué punto también esa abstención es fruto tanto de descontento por parte del Partido Demócrata y de su candidatura, como también de la antipolítica que ha ido propagando Donald Trump y la derecha durante todos estos meses? Bueno, todavía quedan por delante los próximos días estudios más específicos sobre los Mm, porcentajes de población, pero sin duda la abstención ha sido un factor muy importante, hablábamos antes de ello, ¿no? Esa desafección.
Incluso hay gente conocida en Estados Unidos, pensadores, analistas, que en los últimos días dijeron yo no voy a votar, por razones muy diversas. Algunos porque consideraban que era un peligro que ganara una opción que ha estado facilitando un genocidio que hemos visto en tiempo real. Otros porque consideran que la línea de Kamala Harris es pues la línea del establishment, del neoliberalismo, de más de lo mismo, porque consideran que hay que forzar un cambio en el Partido Demócrata. Otros han votado a terceras opciones, como Jill Stein. Ha habido voces interesantes, por ejemplo, como sabéis, Michigan es un estado con muchísima población árabe, y dentro de Michigan hay una ciudad, Dearborn, que es la primera ciudad de mayoría árabe en Estados Unidos. Y tiene un alcalde del Partido Demócrata que en los últimos días decidió no pedir el apoyo a ningún candidato. Dijo que, que respetaba las opciones de todos y que entendía que en un contexto como el actual, con las masacres en Gaza y la invasión ilegal en Líbano, en Dearborn hay mucha población libanesa, de origen libanés, que entendía que eran momentos difíciles, que cada uno votara según su conciencia, ¿no? Entonces, tras la victoria de Trump, él lo que ha dicho es nunca se prometen votos a ningún partido o candidato, especialmente de una comunidad directamente afectada por un genocidio. Y a partir de ahí, pues se hablaba de la necesidad de trabajar, de analizar y de analizar con honestidad, que se están analizando en estas primeras 48 horas, pero que todavía quedan datos sobre los porcentajes de población y los votos que servirán para extraer conclusiones. Si es que hay voluntad de extraer conclusiones con honestidad. Claro, aquí hay dos opciones, o mantener el escenario actual con los riesgos que eso implica, o realmente decidir que es que ese país necesita una serie de cambios, ¿no? Esto es el gran debate que se va a gestar ahora dentro del Partido Demócrata, y que ya en las primeras 48 horas estamos viendo voces que llaman a ello, ¿no? También desde, por ejemplo, las integrantes del llamado escuadrón progresista, ¿no? Por cierto, han ganado en sus distritos y en sus estados, lo cual es muy interesante porque se habla de que el racismo de Trump ha funcionado, ¿no? Y ha calado entre los votantes. Pero, sin embargo, tenemos a integrantes del ala progresista del Partido Demócrata que son racializadas, Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, todas son racializadas, de origen puertorriqueño, una musulmana, otra de origen palestino, otra negra, y que han arrasado y conseguido sus escaños, ¿no? Quizás, por lo tanto, hay que introducir otros ingredientes, ¿no? Entre ellos, gente que tiene un discurso más atrevido, que habla y aborda cuestiones que necesitan ser cambiadas porque la gente nota la subida de precios, el tema de los servicios públicos en Estados Unidos es algo que afecta a sectores muy amplios de la población. Tú imagínate vivir sabiendo que si te pones enferma no vas a poder pagar el tratamiento para esa enfermedad, ¿no? Claro. Esto es terrible, y esto le pasa a un sector muy importante de la población de este país, que es un país fascinante, con cosas maravillosas en muchos sentidos, pero luego tiene otras cosas que son absolutamente despiadadas, que Sanders también las mencionaba en su comunicado, ¿no? El tema de la sanidad pública, el tema de la educación pública, el tema de la vivienda, que por supuesto también es un tema, y las ayudas para estudiar en la universidad, universidades que son caras y que pues hay mucha gente que no puede acceder a la universidad y no hay ayudas suficientes, becas suficientes para esos estudiantes que aspiran a ello, un largo etcétera, ¿no? O sea, servicios públicos es algo que es un debate que debería ser abordado mucho más en profundidad. Y para terminar, Olga, que ya estamos terminando la entrevista, una pregunta que surge, yo creo que todas nos echamos las manos a la cabeza a raíz de esta victoria de Trump y también con lo que estamos viendo con la Dana de Valencia, es ¿qué hacemos con los bulos y con la desinformación? ¿Cómo se combate eso? Bueno, esto da para 5 programas, Marina. Bueno, a ver, yo quiero imaginar, porque si no imaginamos no creamos, en otra educación, o sea, en una educación que desde la más tierna infancia enseña en los colegios y luego los institutos y luego las universidades, con programas transversales, con cultura de paz, cultura de derechos humanos y herramientas suficientes para aprender a informarnos bien, porque estar bien informado es una militancia.
que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas herramientas para saber no creernos bulos, ¿no? Y si nosotras, que somos periodistas, que dedicamos todas las horas de nuestra vida y más, y sacamos de donde no hay, para desgranar y separar el grano de la paja, para contrastar, para corroborar, y aún así hay veces que nos resulta difícil porque la propaganda pega duro, ¿no? Desde muchos lugares, pues un ciudadano o una ciudadana de a pie que curra 8 horas o 10 o 12, llega a casa, tiene familia, tendrá derecho a poder no sé, descansar en el sofá un ratito, pues no le queda mucho tiempo para contrastar y para desplegar todas esas herramientas que son necesarias para estar bien informados. Claro. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable y lo sabemos. Por lo tanto, por un lado, creo que realmente hay que pensar otros programas educativos más acorde con estos tiempos y luego desde el periodismo hacer un trabajo más exhaustivo para poder señalar todos los bulos y también para tener capacidad de autocrítica. Cualquier trabajo necesita capacidad autocrítica para seguir mejorando. Y hay veces que en nuestro oficio parece que da miedo, ¿no? La autocrítica. Bueno, desde el periodismo también a veces se hacen cosas que están mal desde un determinado periodismo, ¿no? Y no se contrasta con 3 fuentes, ¿no? Como debería ser, por ejemplo, o se tiende a la equidistancia, que es lo más cómodo. ¿Para qué vamos a comprobar la realidad ahí fuera si podemos decir una cifra y su contraria y una declaración y su contraria sin llegar a ninguna conclusión? Esto que decimos siempre, Claro. ¿no? Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos: el rabino de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. El ministro de Información nazi, Goebbels, lo niega. ¿Dónde están los hechos aquí? ¿No? Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, por supuesto, también hay que pensar una serie de medios, pseudomedios que se autodenominan periodísticos, que además reciben subvenciones públicas y que están sostenidos por la publicidad institucional en muchos casos y que difunden bulos de manera habitual. Sí. ¿No? Pues esto hay que señalarlo. Y, y a mí me preocupa que haya demasiado miedo a señalarlo o que incluso se diga que es que no hay que señalarlo. El periodismo tiene que ser ejercido con responsabilidad social, tiene que tener ética y tiene que tener la valentía de defender marcos con dinámicas democráticas, con cultura de derechos humanos y con cultura de paz. Hay bulos muy graves que son difundidos no solo en las redes sociales, que por supuesto también, y eso es un tema que debería ser señalado específicamente también a través del Sí. periodismo, ¿no? Hay bulos que corren y se difunden sin que nadie los pare y los contraste, pero es que también hay bulos desde el periodismo. Y Sí. siempre los ha habido, no solo de ahora. Las fake news no es algo nuevo, han Mm. existido a lo largo de la historia. Por lo tanto, también una autovigilancia y desplegar herramientas y mecanismos para que en el sector periodístico esto no ocurra y si ocurre, señalarlo. Olga, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu trabajo y ánimo también con lo que te queda, que creo que te queda bastante trabajo por delante, y muchas gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotras. Gracias a ti, siempre un placer. Nos